Muy buenos días, bienvenidos todos a este nuevo espacio de Ashon Talks, Horizontes, un programa donde estamos trayendo diferentes campos de conocimiento con el objetivo principal de poder ampliar nuestro radio de conciencia. Mi nombre es Anatani y yo les voy a acompañar el día de hoy. Hoy nos acompaña un invitado muy especial. Su nombre, Rasananda Das, es un practicante espiritual que forma parte de la tradición Gaudiya Vaishnava. Su camino se ha formado a través del servicio devocional, del estudio filosófico y la participación activa en diferentes templos de la tradición, donde hoy día continúa prestando apoyo de manera regular. Desde hace más de 6 años se dedica por completo al estudio y la práctica del Jyotisha, la ciencia de la astrología védica. Ha recibido una formación profesional y tradicional dentro de un linaje con raíces profundas en esta tradición, en la tradición védica, lo que le permite abordar esta disciplina desde una perspectiva respetuosa con su legado. Actualmente, Rasananda ofrece consultorías astrológicas orientadas a brindar claridad, comprensión profunda y herramientas prácticas para acompañar procesos de crecimiento personal y espiritual. Además, Rasananda cuenta con estudios en música y sonido, formación que ha ampliado su sensibilidad y su comprensión de la energía, la vibración y los procesos internos del ser humano. La integración de la espiritualidad, la astrología y el arte se refleja en un acompañamiento holístico, respetuoso y consciente. Rasananda, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy contento Muy de estar bien. aquí compartiendo. Igualmente, Ujú. muy feliz de recibirle. ¿Dónde se encuentra Rasananda? Yo actualmente estoy acá en Santiago de Chile, acá en el sur de Sudamérica. ¿Qué tiempo hace por allá? ¿Está frío? ¿Está Acá, caliente? acá está muy caluroso. Son días de verano intensos. Lo opuesto, yo estoy ahora Sí. mismo en España, en las Islas Canarias, y aunque esto es un lugar de clima templado, ahí están haciendo unos días frío, a ver si podemos compensar un poquito. Ajá. Razananda, cuéntenos, ¿qué nos va a traer el día de hoy? ¿De qué nos va a hablar? Bueno, hoy queremos conversar un poco de lo que es la astrología védica, más conocida como Jyotish, esta ciencia milenaria que se desarrolla en la India para poder entender las fuerzas que nos están rigiendo desde el cosmos y aprender a cómo interpretarlas para tener un beneficio en nuestra vida diaria, para poder tener una dirección clara. Parece profundo. ¿Qué fue lo que le motivó a indagar en esta ciencia? ¿Cuál fue su inspiración para querer, pues, indagar en esta ciencia de astrología? Bueno, todo parte, como tú decías en la descripción, por este viaje espiritual. El viaje espiritual nos está conectando con la raíz más profunda del ser y nos da un entendimiento global de cuál es nuestro rol, de cuál es nuestro propósito acá en la existencia. Y parte de esa complementación surge este camino del Yotish, de querer entregar nuevas herramientas, nuevas direcciones, tener a la mano un componente que pueda ayudar a dar luminosidad a la vida de las personas, unas herramientas concretas, profundas. Yotish tiene que ver con la luz, es la ciencia de la luz. Y en ese camino me he encontrado con maestros, con una tradición en la cual me he estado formando hace un tiempo. Y como esta ciencia es tan grande, es tan vasta, eternamente nos podemos considerar un estudiante. No somos profesores, no somos maestros, estamos constantemente aprendiendo. Es una disciplina, es una ciencia que requiere de mucha determinación, entusiasmo y responsabilidad, porque estamos tratando con personas, estamos tratando de dar algún tipo de consejo y mientras nosotros tengamos esa luminosidad también en nuestra vida que está conectada con este componente espiritual, vamos a poder entregar una herramienta valiosa a las personas. Entonces, la motivación principal es eso, querer ayudar, querer entregar, querer ser un aporte en la sociedad.
Interesante. Por lo que puedo entender, no es suficiente solamente tener un autodesarrollo y un, digamos, conocimiento pleno del ser a nivel material, sino que también se requiere cierto conocimiento, cierta profundización en nuestra realidad espiritual. Y por lo que he podido comprender esta ciencia, la astrología, aúna los dos componentes en un mismo estudio, ¿no? Se engloba ambas composiciones del ser para un entendimiento más profundo, más completo del ser. Absolutamente, absolutamente. Lo que nosotros estamos viendo con la astrología, que la vamos a describir, tratar de describir qué es lo que es, porque básicamente toda la gente conoce la astrología como la carta natal, el horóscopo, pero Jyotish es un componente súper, súper, súper amplio y describe precisamente la manifestación que se está ejecutando en esta vida que tiene que ver con el karma, con con la acción material que yo estoy ejecutando acá y que tiene que tener un resultado, ya sea favorable, desfavorable, neutro, pero que sí o sí tenemos que experimentarlo. ¿Cómo nosotros podemos trascender todo eso y conectarnos con algo más profundo, algo más trascendental? Es parte de la misión de de este Yotish. Comprendo que la astrología es mucho más que no decir yo soy cáncer, tú eres sagitario. Por Entiendo. supuesto, sí. De hecho, así, en términos cortos, esa fue también una de las grandes motivaciones para estudiar, así como desde el componente negativo, decir, bueno, cuando chico yo tomaba revistas y leía la descripción de los signos del zodiaco. Entonces dice, Géminis, para esta semana va a hacer esto, en el amor, en el dinero. Y decía, bueno, yo tengo algo similar con esto, pero no me resuena para nada. Tan simple es el horóscopo, la astrología, y la verdad que no es para nada así. Eso puede ser un componente popular del sistema, ¿no? Pero el Jyotish es algo muy profundo, con raíces espirituales, y viene revelado de una energía divina. Y además es súper frustrante esto que me comentas, es verdad, cuando uno lee este tipo de artículos astrológicos nacidos Ujú. de Dios sabe dónde y te dicen, esta semana vas a tener un aumento espectacular en tu ámbito laboral y no sucede y no resulta y uno se queda con una frustración diciendo, ¿y qué pasó con esa predicción? No todo es para todos, no Todo todo es para tiene, todos. no todo es para todos y todo tiene individualidad, especificidad, eh, todo es un punto dentro de una gran pantalla. Una gran pantalla tiene un montón de píxeles y la astrología trata de ir y profundizar y llegar hasta el píxel más fino. Entonces, eso es una de las grandes ventajas que podemos tener precisión en la medida en que seamos responsables, en la medida en que tengamos estudio y estemos conectados con esta vibración. No es solo estudio, porque tampoco es tomar un libro y decir, bueno, yo soy astrólogo porque me estudié un libro, me compré un curso de una semana, 2 semanas. Eso no es así. Uno requiere, esto es una disciplina védica, y para una disciplina védica el factor del maestro es relevante. El maestro te va a revelar a ti lo que tú no entiendes, te va a guiar por el camino y te va a dar el entendimiento correcto. Esto es Shastra. Tratamos con versos, con shlokas, con revelación, y la revelación a veces no se puede entender así tan fácil cuando uno está solamente sujeto a las limitaciones mentales. Tu inteligencia llega a un cierto punto. Necesitamos de alguien que tenga una visión superior, una visión más amplia para poder comprender todo esto. Y así lo hicieron los grandes maestros. Digamos que ha sido siempre, se ha mantenido siempre ese sistema de aprendizaje, ¿no? Basado siempre en el criterio, en el acompañamiento de un maestro bien experto en la materia y uno siguiendo los pasos de ese maestro puede avanzar un poquito en la adquisición de conocimientos y de técnicas a aplicar ese conocimiento, que también es importante. Razananda, usted mencionó antes el término Shastra. Mm, Para nuestros oyentes que no están muy familiarizados mm, con lo que es el conocimiento de los Vedas, la palabra Shastra, ¿qué significa? ¿Cómo podemos ujú. entenderla? Sí, Shastra tiene que ver con la escritura, con este componente que nos va a ayudar
a obtener la información sobre un tema determinado. El Shastra en Jyotish básicamente nos va a conectar con los maestros, con los sabios que están revelando toda esta información. Uno de los textos fundamentales dentro de otros que se desligan o que siguen a este texto es el Brihat Parashara Hora Shastra. Brihat es este gran compendio del Hora, la ciencia del Hora, la ciencia del tiempo, que es compilado por Parashara. Entonces, este Shastra se divide en capítulos en donde se tocan diversas temáticas, se explica qué es el karma, se explica qué son los planetas, cuáles son los resultados que vamos a obtener debido a ciertas combinaciones, etc. Entonces el Shastra, este Shastra, tiene que ver con el entendimiento de este tópico en particular. Así existe el Shastra para poder entender temas filosóficos espirituales, como los Upanishads, los Vedas en sí. Bhagavad Gita también es un Shastra, Srimad Bhagavatam. Tenemos distintas literaturas a las cuales nosotros podemos acceder para adquirir conocimiento. Claro, entonces todo este conocimiento que usted nos va a compartir el día de hoy viene fundamentado, viene bien fundado en una fuente, digamos, Fidedigna, sólida. sí, bien fiable, que no es un artículo de prensa, es una fuente de conocimiento que es sólida, que es rotunda, que es fiable Mm. y, y bueno, y que está fundada hace siglos, milenios. No podemos datar la antigüedad de este tipo de escritos, ¿no? De este tipo de escrituras reveladas, ¿no? Por supuesto, súper importante eso, el conocimiento es eterno. Veda significa conocimiento y eso es eternamente existente. Ahora, para que nosotros podamos comprenderlo, los grandes maestros, los sabios, por ejemplo, Veda Vyasa, ¿qué es lo que hace? Compila el Veda, lo divide en cuatro y de ahí lo vuelve a seccionar, a subdividir para la comprensión de nosotros. Entonces, para abordar toda la filosofía védica es necesario también seccionar el conocimiento en partes para poder después compilarlo y entenderlo profundamente. Jyotish es parte de ese tipo de conocimiento porque también es védico. Entonces Jyotish también tiene una rama principal que se conoce como skandhas y esos skandhas a la vez se van a subdividir también en otras partes. Mucho conocimiento, demasiado conocimiento. Por Es eso hay vasto que... como Es un vasto. océano, entonces uno no sabe dónde está nadando, en qué agua se está metiendo. Entonces, vuelvo a insistir en la guía de un maestro, de alguien que te esté mostrando lo que tienes que acceder en el momento. Yotish, como el conocimiento se le revela a uno, llega a uno. No es que uno también lo esté buscando. Uno está buscando, tiene un propósito, pero ese conocimiento se manifiesta en el ser cuando tiene que manifestarse. Uno conoce a su guru Interesante. cuando tiene esa necesidad interna y el cielo, lo infinito se manifiesta dentro de uno para poder entrar en esa dinámica con la nueva perspectiva de conocimiento. Interesante, interesante saber cómo ese conocimiento siempre está, es eterno, es Mm. inmutable, siempre está, solo que no llega hasta que uno interiormente está preparado para recibirlo. Entonces, sabiendo un poquito por encima dónde nace esta ciencia, de dónde proviene este Mm. conocimiento, ¿podría explicarnos, Razananda, en qué consiste la ciencia del Jyotisha? Por supuesto. Entonces, sabemos que es parte de los Vedas, es una disciplina védica para entender el cosmos. Todas las tradiciones antiguas han desarrollado su sistema predictivo, todas las culturas, y en la India no es la excepción. En esta cultura riquísima, antigua, encontramos esta ciencia que se desarrolla, que se dice que es el ojo del Veda. Jyotish significa luz, de la raíz sánscrita yotir. Por lo tanto, el Jyotish se dice que son los ojos de este Veda Rupa, de esta forma del Veda. Y Jyotish tiene la particularidad que nos va a enseñar a poder comprender la cualidad del tiempo. Jyotish va a tratar con el tiempo. Antiguamente existía todo este sistema de rituales, de ceremonias, de sacrificios. Entonces, para saber
el momento específico, el momento en que la ceremonia iba a ir por un buen camino favorable, se recurría al Jyotish para analizar las posiciones de los planetas, que son conocidos como grajas en la cultura védica, para dar una dirección correcta a las actividades que se tuvieran que ejecutar. Entonces, Jyotish, al ser un componente védico, Jyotish trata de comprender el Veda a través de esta forma. Entonces, Jyotish se subdivide también. Como decíamos delante, hay una rama principal que se conoce como Skanda, que son tres ramas principales. Una es Ganita, la otra es Hora y la otra es Samhita. Entonces, Ganita tiene que ver con este componente de cálculo astronómico. Ahí encontramos la ciencia de Gola, que es la astronomía de las esferas. Encontramos álgebra, aritmética, y todo eso nos sirve para poder comprender las distancias que existen entre los planetas, sus longitudes, y también hay un desarrollo del cálculo para poder entender los dashas, que son periodos planetarios, que nos van a revelar en qué momento va a fructificar una acción u otra en la vida de una persona. Entonces, si nos ponemos a pensar, Jyotish parte con una base de cálculo, de matemática, de astronomía muy potente, y es necesario para poder abordar el siguiente paso, que tiene que ver con Hora. Hora es la parte interpretativa de todo ese fenómeno matemático. Entonces uno se podría preguntar cómo esto se hacía antiguamente, porque hoy nosotros tenemos la tecnología, tenemos un software que nosotros ingresamos unos datos y se nos desprende un montón de cálculos, un sistema, posiciones planetarias, dashas, grados, etcétera. Antiguamente la astrología se trabajaba a nivel de la localidad donde tú vivías, por ejemplo, del pueblo. Existía el astrólogo de esa ciudad en particular, que él manejaba información y efemérides porque ellos tenían contacto con el cielo, tenían esta capacidad de observación, de ver en qué momento aparecía el sol en tal época, en qué momento el sol se escondía, y así van teniendo un almanaque, una efeméride, para poder hacer los cálculos cuando una persona se acerca a ellos y les dice: oye, yo nací en este momento. Entonces, si tú no tienes toda esa información, tú no tienes todo este cálculo, tú no puedes abordar una carta, no tienes cómo identificar un punto de partida y poder subdividir las áreas de la vida de la persona, etcétera. Entonces, este componente primero, que se llama Ganita, es el primer paso y es el primer componente que se divide en dos partes, ¿no? En esta astronomía que estamos diciendo, el cálculo, la matemática y el álgebra. Entonces, el segundo paso, que tiene que ver con Jora, es la interpretación de todos estos datos. Y Jora, como nombrábamos delante, tiene relación directa con el sabio Parashara Muni, un sabio del Rig Veda, que nos entrega el Brihad Parashara Jora Shastra. Como decíamos, es un gran tratado que trata con el tiempo, con el Jora, que es el término que ocuparon los griegos después para la palabra hora. Y Jora también deriva en horóscopo o horoscopía. Entonces vemos una raíz profunda conectada con este conocimiento védico. Y dentro de Jora encontramos lo que es más popular, que es Jataka, que es la carta natal o la carta astral. Y en la carta astral nosotros vamos a poder conocer cuáles son las tendencias de una persona, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Cuando uno abre una carta astral, en realidad está mirando el mapa del karma. Dentro de Jora, aparte de Yataka, también encontramos otra sección que se llama Muhurta. Muhurta tiene que ver con encontrar un momento auspicioso para ejecutar una ceremonia. Puede ser una ceremonia de matrimonio, puede ser el momento en que tengo que darle por primera vez el alimento a un bebé,
puede ser cuando yo tengo que hacer el primer corte de pelo, por ejemplo. En la cultura védica existen todos estos samskaras, son 16 ceremonias como mínimo que deberíamos realizar para tener auspiciosidad en salud, en que nuestra vida matrimonial funcione, etc. Entonces, ese es el concepto de muhurta y es el componente, podríamos decir, quizás más ocupado o más antiguo, porque el fundamento del Jyotish parte por ahí, de en la tradición antigua, cuando existían los reinados y el rey quería hacer una ceremonia en particular, quería tener éxito en su emprendimiento, se recurría al astrólogo para encontrar el momento preciso, perfecto, para ejecutar esa acción. Sí, sí. Intentando seguirle en los conceptos y cuando usted dice que está estudiando la carta para encontrar un momento auspicioso, un momento perfecto para la realización de todas estas ceremonias que nos cuenta, ¿qué es Ajá. exactamente lo que vemos en esa carta? Qué es lo que estudia el astrólogo para poder determinar todas esas cuestiones? Ujú. Bueno, eso podría entrar como en una pregunta específica, pero básicamente lo que se quiere determinar es encontrar o evitar cualquier influencia desfavorable. Y la influencia desfavorable podría venir por combinaciones específicas, porque tenemos que entender que los grajas, los planetas, tienen energías, son personalidades que tienen características. Así, a rasgos simples, un planeta puede tener una energía más bondadosa, más pacífica, otro podría tener una energía más intensa, más cruda, más rápida. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite, o de la cualidad de la ceremonia que yo vaya a ejecutar, es la energía que yo quiero que esté presente. Si yo quiero invocar una energía bondadosa, por ejemplo, queremos lanzar un libro y queremos buscar el mejor momento para lanzar el libro. Yo tengo que encontrar significados coherentes en los planetas que promuevan que esa actividad vaya en una dirección auspiciosa. Asimismo, también tengo que evitar ciertos componentes que pueden ser desfavorables. Por ejemplo, podríamos decir, si yo encuentro que el indicador o el karaka, el significador de libros, está bien posicionado en el cielo, es un factor muy positivo. Y podría ser, por ejemplo, el planeta Buda o Mercurio, que tiene que ver con las letras, con la comunicación. Asimismo, hay muchos factores que tienen que analizarse. Tenemos que evitar ciertas combinaciones en una casa específica y todo eso también va a depender de la persona que quiera ejecutar esa ceremonia, de la persona que vaya a realizar ese libro. Entonces, todo eso tiene que ir en concordancia. No sé si responde a tu pregunta. Hay hay tres términos en lo que usted nos ha ido explicando que, digamos, se me están marcando muy profundamente. Primero usted mencionó que esta ciencia es una ciencia eterna, es un conocimiento eterno. La palabra eternidad es muy grande. Luego también mencionó el término vibración y ahora en esta última explicación usted nos está hablando también de energía. Entonces, parece ser que la astrología va encaminada en esos tres términos. Digamos, el campo de actuación de un astrólogo se basa en estudiar básicamente esos tres componentes en un ser, ¿no? El factor eterno, el factor de la vibración y el factor de la energía. Mm. He podido entender que es a través de los planetas que nosotros nos vemos afectados, el ser humano y todos los seres se ven afectados por esas energías. Esa relación, Rasananda, es recíproca. ¿Nosotros podemos también relacionarnos con los planetas o es solamente unidireccional de ellos Ujú. hacia nosotros? Ajá. Bueno, antes de pasar a responder esa pregunta, para que quede claro cómo es la descomposición de esta rama, tenemos el skanda, ¿cierto? Que es Ganita, Jora y
Samhita. Samhita tiene que ver con todo esto que tiene que ver con presagios, por ejemplo. Todos los símbolos que yo encuentro, si los pájaros pasan volando bajo, significa algo. Si me está temblando la parte derecha del cuerpo, significa algo. Entonces, resumiendo, para comprender el Jyotish a cabalidad es necesario manejar estos conceptos de cálculo. Por lo menos tendríamos que aprender a hacer un cálculo por nosotros y no depender de un software, para después pasar a la parte interpretativa, que tiene una parte lógica y también tiene una parte artística, y posteriormente integrar todo y ver la vida como todo está siendo influenciado por estas energías. Ahora, un componente fundamental que no lo mencioné es que los planetas, ¿quiénes son los planetas? Dice el Brihadarashara Shastra. Los planetas son una encarnación del Espíritu Supremo Janardana y encarnan para llevarnos al camino correcto, al Dharma, y eliminar todas nuestras tendencias negativas o demoníacas, que es el concepto que se ocupa, y elevarnos para tener una buena conciencia. Entonces, ellos están influenciándonos a nosotros para que nosotros cumplamos con nuestro objetivo, para que nosotros cumplamos con nuestras tareas pendientes, para que nosotros saldemos nuestras deudas. Una manifestación suprema que se tiene que llevar a cargo es la ley divina, que nadie puede evadirla. Y dentro de ese contexto, nosotros tenemos una responsabilidad. Porque no podríamos decir, bueno, este es mi destino y me tocó ser así, mi personalidad es esta, por lo tanto, todo lo demás tiene que ajustarse a lo que yo soy. Esa es una postura quizá irresponsable de la realidad, pero una persona responsable dice, bueno, yo soy parte de un todo, tengo una responsabilidad y tengo una capacidad, aunque sea mínima, de accionar y poder cambiar mi realidad. Entonces, si tú dices que esto es unidireccional, en realidad no viene de una parte, también hay un mecanismo por el cual yo puedo interactuar con esta realidad. Ahora, ¿cuánto porcentaje de libertad o libre albedrío tenemos? ¿Está el destino trazado y no se puede hacer nada? ¿Es tan determinista, es como que nací y tengo que vivir todo esto y no tengo ninguna capacidad de tomar decisiones? No es así. Entonces el karma, que es esta acción que yo ejecuto, se manifiesta en niveles. Hay niveles suaves, que es el karma que se conoce como adrida. Está el karma fijo, que es drida, difícil de remover, que son esas situaciones que quizás nosotros tengamos que experimentar y nada lo pueda cambiar. Y tenemos un karma intermedio que es drida, drida, que va a requerir de alguna práctica, de algún cambio de comportamiento, de, de nosotros vincularnos con esa realidad y participar de manera activa. Entonces, hay un ejemplo que da Swami Prabhupada, Srila Prabhupada, en relación al destino. Y siempre me pareció muy interesante. Él dice que la vida es como subirse a un avión. El avión ya está, va a llegar a un punto, pero tú dentro del avión tienes posibilidades de hacer cosas. Puedes pararte, ir al baño, escuchar música, leer un libro, conversar con una persona. Entonces, tenemos un porcentaje de acción, tenemos la chance de poder escoger el- la conciencia suprema que está rigiendo toda nuestra vida, que está regulando toda la existencia, nos da esta capacidad de razonar, de tener conciencia, de tomar nuestras propias decisiones. Y de acuerdo a esas decisiones es el destino que nosotros estamos viviendo actualmente. Todo lo que nosotros somos actualmente es decisión de las acciones que tomamos en el pasado. Nadie más es responsable. Una, un alma confusa podría tratar de llevarle toda esta responsabilidad al creador de la existencia.
el Creador te da un gran regalo que tú puedas escoger. Tú puedes escoger lo positivo o lo desfavorable. Estamos hablando de que esto no es, ya no es solo algo de que hay unos planetas que nos están influenciando, sino que también más bien tiene que ver con yo he hecho algo y ahora tengo que actuar en base a las consecuencias de lo que he hecho. Vamos, van por ahí los tiros, ¿no, Razananda? Claro, ahora tengo que ser responsable de mis acciones. Ahora tengo que asumir que todo lo que yo haga va a tener un resultado. Ahora tengo que entender que soy parte de un todo. Tengo que entender de que no soy un ente individual separado de la realidad. Todas las células del cuerpo están funcionando para que tú tengas estabilidad y salud. Si una célula se separa del cuerpo, ¿qué es lo que le pasa? Se aflige, muere, acaba su vida. Entonces, en la medida en que nosotros comprendamos de que somos entidades colectivas y que tenemos distintos propósitos a nivel material, y que deberíamos tratar de poder cumplirlo. Por ejemplo, el padre tiene que alimentar a sus hijos, tiene que cuidar de su familia. El dharma de un pajarito puede ser que tiene que también proteger a lo suyo, alimentarse, cantar. El dharma del ser humano probablemente, y es, como se describe en la escritura, es indagar acerca del ser, acerca del espíritu. Entonces, Jyotish entra en esta categoría de poder ayudarnos a nosotros a poder entrar en estas regiones más profundas de la existencia, de poder eliminar todas esas acciones que nos desvían de nuestro centro, que nos desvían de lo que realmente tenemos que hacer. Y eso está influenciado por estas mismas energías, porque todos tenemos un servicio que cumplir en la existencia. Un árbol entrega frutos, un árbol entrega sombra, y así los grajas son encargados de hacernos que nosotros experimentemos estas situaciones. Entonces hay situaciones que son desfavorables. Vamos a tener que experimentar sí o sí, y no quiero ser catastrófico con esto, pero sí tenemos que experimentar sufrimiento. ¿Quién no ha experimentado sufrimiento? A la vez, ¿quién podría decir que la vida es absolutamente siempre feliz o siempre la vida es absolutamente desastrosa? No es así. La vida está llena, llena de matices. Por lo tanto, el Jyotish es una ciencia de los grises, como se dice. La ciencia de los matices. No es una ciencia determinista, no es algo que te coarte de poder seguir progresando. No es que... Por eso, bueno, uno tiene que ser muy delicado, como te decía al principio, y ser muy empático y tener mucho tacto para tratar con personas porque estamos revelando algo que de repente ni siquiera la persona conoce. Claro. No, imagínate, que te toque de alguna manera revelar una realidad basada en un estudio de astrología y le tengas que decir a una persona, pues te va a tocar bonita esta vida, ¿eh? Mm. Entonces, hay que tener tacto y hay que... Y también me imagino que concienciar un poco a las personas de que como nos estás explicando ahora mismo, no todo es blanco y negro. Habrá situaciones difíciles, pero la voluntad del ser humano también es tremenda. Ujú. Por supuesto. Y ahí entra este factor que hablábamos delante del karma, ¿no? El karma puede ser fijo, inamovible. Y realmente, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Qué pudieron hacer los Pándavas cuando tuvieron que librar la batalla de Kurukshetra? Sabiendo que ellos son almas elevadas y están ocupadas para un propósito superior. Aún así tuvieron que experimentar momentos de agonía. Arjuna cuando pierde a su hijo Abhimanyu en la guerra, su hijo de 16 años, osado, valiente, inteligente, que fue matado por grandes generales en el campo de batalla. ¿Cómo fue ese sufrimiento para él? Pero ¿qué es lo que surge de ese sufrimiento? Surgió un momento de plena conciencia,
de plena iluminación, de que Krishna lo ayudó a poder comprender de que todo lo que estaba sucediendo era un aspecto temporal de la realidad. Por lo tanto, uno tiene que aprender a tolerarlo, tiene que aprender a vivirlo, y eso requiere un cambio de percepción, un cambio de conciencia. Y eso es lo que nosotros necesitamos básicamente para nuestra vida. Cambiar nuestro ángulo de visión, cambiar nuestra perspectiva. El mundo está cada vez más difícil, más complejo, tenemos líderes que son incompetentes, nuestra inteligencia es muy reducida, pero nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber de elevar nuestra conciencia dentro de este contexto, porque recordemos que Jyotish estudia la cualidad del tiempo, y la cualidad del tiempo es de una manera en determinado momento y en otro momento cambia completamente. Entonces nosotros tenemos que volvernos también tolerantes con esto, y también hay sí karmas y situaciones que pueden ser fácilmente manejables, en que yo puedo hacer una práctica, y esto es uno de los componentes súper importantes de Yotish, que tiene toda una sección de upayes, remedios, rituales, con los cuales yo puedo interactuar con esta realidad y poder hacer un cambio interno, este cambio de conciencia para afrontar cualquier problemática que pudiera surgir. Hay un punto muy importante en el que estoy reflexionando ahora y es, a razón de lo que usted nos acaba de hablar, la temporalidad de nuestro punto de vista. No podemos basarnos en acontecimientos temporales si queremos de alguna manera ampliar nuestra conciencia. Tenemos que también expandir y entender que hay una eternidad y lo que nosotros estamos experimentando ahora es tan solo una fracción del tiempo en el que tenemos que aprender, desarrollar o mitigar ciertas características que no están siendo favorables para nuestro desarrollo, para nuestra evolución. Antes hablábamos de los planetas, como ellos, usted dijo que eran agentes, eran encarnaciones que nos estaban ayudando, nos guiaban para que nosotros podamos tomar el camino correcto, para que nosotros podamos actuar de la manera correcta y siempre mejorarnos como individuos, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de situaciones desfavorables que nos toca afrontar, no podemos ver nunca a los planetas como agentes enemigos, ¿o sí? Una visión adecuada es comprender de que todo lo que está sucediendo porque yo interactué con la realidad de una determinada manera. Y cualquier agente externo sería meramente encontrar una excusa para no abordar el tema como debiese de abordarse. Por lo tanto, no podemos calificar en este contexto a los grajas, a estos devas, como buenos o malos. Simplemente están ejecutando su labor. Simplemente tienen que hacer cumplir su dharma. Ellos también están cumpliendo con su dharma, con su propósito, con su deber. Entonces, asimismo en la sociedad existe el ente castigador. ¿Pero por qué surge un ente castigador? Porque se necesita dar lección a los que no se están comportando adecuadamente. Entonces, ¿el juez es bueno o es malo? No lo podríamos definir dentro de ese parámetro, sino que está cumpliendo un rol específico, y en la medida en que nosotros acumulemos más acciones piadosas, nos volvamos personas más bondadosas, con más sattvaguna, por decirlo. Sattvaguna, esta modalidad contemplativa, meditativa, más expansiva, más espiritual, si se quiere decir. Menos necesidad tenemos de ser corregidos. ¿Por qué el padre va a querer corregir al hijo que se porta bien, al hijo que está siendo obediente? No hay necesidad. Entonces, cuando ya no hay necesidad de ser corregido,
otros estadios de conciencia empiezan a surgir. Mm, 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 Es un poco difícil, es un poco difícil situar la mente, sobre todo para personas pues, que les toque, ¿no? Que les toque recibir reacciones un poquito pesadas, un poquito duras, pero es cuestión de responsabilidad y en la medida en la que uno empieza a entender cómo funcionan estos ciclos, cómo funciona este intercambio de energía, uno va gradualmente situándose en una situación de, pues, de aceptación, de correcto entendimiento, ¿no? Porque creo entender que la astrología no va solo de yo, mí y mío, sino que también se basa en la interacción con las demás personas, con todos los demás seres vivos. ¿Sería correcto eso, Razananda? Claro, como decíamos delante, nosotros somos seres colectivos y todas nuestras decisiones están impactando en el todo. No es que solamente mi decisión me esté afectando a mí. La decisión que yo estoy tomando ahora está teniendo una experiencia que yo voy a tener que vivir en un momento determinado de la existencia, pero esa experiencia también está conectada y está impactando al resto de la sociedad, al resto de entidades que están conviviendo conmigo. Todo tipo de entidades. No solamente son tus familiares o son personas, sino también el medio ambiente, también, o sea, todos estamos conectados, eso es lo que yo quiero decir, ¿no? Como todo está impactando en todo, ¿no? Somos seres holísticos, somos seres colectivos, somos seres que están conviviendo en una realidad. Entonces, tus decisiones están impactando a ti y a la gente que te rodea. Increíble, profundo y sofisticada esta ciencia de la astrología. Habiéndonos puesto en contexto de que esto es una ciencia eterna y de que, por ende, nuestra existencia también es eterna, si no, no hubiera una ciencia eterna, Ujú, ¿podría explicarnos cómo influyen los ciclos del tiempo en la manera en la que nosotros estamos percibiendo la vida? ujú. Bueno, de acuerdo a la literatura védica, el tiempo es cíclico, el tiempo no es lineal y existe una subdivisión en eras, en yugas. Actualmente nos encontramos en un yuga que se llama Kali Yuga, que se describe en el Shastra como una era un poco compleja, en donde la inteligencia disminuye, nos volvemos más perezosos, tenemos líderes corruptos, todo pasa más rápido, todo se acorta, la vida es más corta en comparación con otras eras. Entonces, el tiempo podemos ver que tiene una cualidad específica. Asimismo, como nosotros podemos experimentar pequeños cambios de cualidad del tiempo en nuestras vidas, asimismo está sucediendo en el macrocosmos. El macrocosmos también está sujeto a esta subdivisión y a esta cualidad del tiempo. Entonces nosotros ahora estamos insertos en un contexto en donde todo es vertiginoso, existe mayor deseo, hay un mayor auge de la vida materialista, hay menor inteligencia, como decíamos recién. Ahora bien, nosotros, como personas con autonomía, capacidad de elección, ¿podemos hacer algo dentro de ese contexto o solamente nos podemos dejar influenciar por esa energía y decir, bueno, estamos en esta
en este yuga difícil. Por lo tanto, bueno, no hay inteligencia, me voy a volver perezoso, voy a ser un ladrón, voy a ser un engañador. No. Lo que significa es que tenemos que estar despiertos, conscientes de que nuestro contexto para poder nosotros progresar está estipulado de esta forma. Y está estipulado de esta forma porque hay cierto tipo de influencias que tienen también resonancia con los grajas, con los planetas. Podríamos decir y encontrar correlaciones. La astrología funciona con 9 planetas, con 9 grajas, que es la Luna, el Sol, que son las luminarias, Júpiter, conocido como el Guru, Brihaspati, Venus, que es Shukra, tenemos a Marte, que es Mangala, tenemos a Saturno, que es Shani, y tenemos los dos nodos de la Luna, que sería Rahu y Ketu. Rahu y Ketu son puntos matemáticos que están en el cielo. No son visibles, por lo cual se los describe como planetas sombríos. Y son tan importantes porque en esos puntos matemáticos, cuando el Sol y la Luna se alinean con ellos, generan los eclipses. Por lo tanto, un eclipse son momentos de oscuridad. No está la luz, no está la luz del Sol, no está la vitalidad, no está la conciencia. Así, en esta era podemos encontrar estas resonancias con estos grajas. Rahu, el planeta de la confusión, genera deseos, genera vincularnos con el materialismo, con querer satisfacernos personalmente, con saciar nuestros deseos y que no encontramos ningún tipo de satisfacción. Rahu también va a concordar con que esta era es muy tecnológica. Tiene que ver mucho con esto, con los computadores, con el avance ahora de la robótica, de la inteligencia artificial. Está todo vinculado, está todo siendo canalizado también por estas energías planetarias. Entonces, el tiempo pasa más rápido, sí, es porque lo percibimos más rápido. Pero el tiempo, si tú haces una medición, sabemos que el día dura 24 horas, ¿sí? Pero el día no se está acelerando físicamente. El día permanece igual. Y hay una shloka del Bhagavatam, dice que las personas que están enfocados en esta vida materialista, ¿qué significa esta vida materialista? Enfocados en lo externo, enfocados en darle satisfacción a los sentidos, a desconectarse del espíritu, de la conciencia, el tiempo para ellos pasa más rápido y no se dan cuenta. Si uno lo ve desde el punto de vista más científico, puede analizar también ahora la tecnología, ¿no? Los chicos, las personas que están en el celular. Tú puedes estar horas y horas en el celular y no te das cuenta de que está pasando el día. De repente, uy, pasaron 2 horas y estoy aquí. Y el tiempo pasó rápido sin hacer nada. Es porque la cualidad del tiempo no es sustancial, porque tus recuerdos no están siendo estables, permanentes, no son de una cualidad positiva. Ahora, llevémoslo a un paralelo con una persona que está consciente de sí misma y que está experimentando una meditación, por ejemplo. La meditación te lleva a una modalidad en particular, te lleva a bajar las revoluciones, a experimentar la situación externa con otra óptica, con otra perspectiva, y el tiempo parece que no pasa tan rápido, porque yo estoy atento a las señales, estoy atento a lo que está sucediendo. Mi memoria, mis recuerdos son mucho más sustanciales, son de una cualidad más poderosa, más benéfica. Entonces, no podemos decir que el tiempo físicamente pase más rápido, aunque la era es más corta que las otras, eso es realidad, pero el tiempo no es que no sean 24 horas, no es que sean 22 horas ahora, porque el tiempo está progresando, no, porque el tiempo es una manifestación divina, escala. Se dice en el Bhagavad Gita, yo soy el tiempo eterno, dice Krishna. Entonces es un factor que no cambia. Entonces, en la medida que nosotros nos vinculemos también con ese tiempo eterno, nuestra conciencia se va a sumergir en esa eternidad, en eso que no tiene fin, en eso que no es temporal.
Así el Jyotish nos está ayudando a poder comprender esta naturaleza y poder lidiar también con situaciones, por decirlo también, domésticas. Hay niveles de karma, hay niveles de conciencia. No podemos pensar de que todos vamos a ser espirituales y vamos a abandonar todas nuestras obligaciones materiales, sino que es un viaje progresivo y Yotish trata de ayudar en ese viaje a resolver estas deudas, estos karmas, entenderlos y sacar la mejor versión de nosotros mismos para poder ir progresando en una realidad superior, trascendental, encontrar el verdadero propósito y el origen de nuestra existencia. Interesante esto que nos está explicando en relación al tiempo, a cómo percibimos el tiempo. No es que el tiempo pase más rápido, es que lo estamos dejando escapar. Es que no le estamos poniendo atención a la vida, a lo que nos acontece, a lo que nos sucede. Y eso es, digamos que es un factor que va en nuestra contra totalmente, porque si no estamos atentos, no estamos siendo conscientes, yo creo que es la palabra que más resuena aquí, no estamos siendo conscientes de lo que realmente tenemos que hacer. Estamos totalmente distraídos, totalmente fijando la mente, la atención en cosas que no tienen mayor importancia ni relevancia para nuestro desarrollo. Entonces digamos que no vamos a poder resolver lo que tenemos que resolver si no estamos atentos a qué es lo que tenemos que resolver. Entonces, es muy interesante esto desde el punto de vista práctico, ¿no? Ujú, De cómo uno no resuelve las deudas que tiene pendientes porque no está atento a lo que tiene que hacer, ¿no? ujú. Se nos va la vida viendo estos programas de YouTube. Estamos desconectados, claro, como tú dices, de nuestro propósito. Estamos Claro. preocupados de cosas superficiales, de una vida superflua, sin contenido, sin nada importante, sin nada relevante. Entonces, toda la cultura védica nos está llevando a profundizar, a ir a estos rincones que no tienen luz, que no tienen luminosidad, dar un sentido a nuestra existencia y eso es lo valioso, ese es un verdadero conocimiento. No es el conocimiento de saber una cosa científica, materialista, de, como dice mi maestro, investigar al sapo. Mejor investiguemos el alma, investiguemos las profundidades de la conciencia, investiguemos nuestro origen, tengamos un nuevo horizonte, ¿cómo se llama este programa? Horizontes. Horizontes. Ajá. Y bueno, no hemos descrito mucho lo que es el Yotish, sino que vimos sus ramas, no estamos hablando tanto tecnicismo, pero también como para dar una idea para la gente que no conoce, lo que se toma como factor de análisis principalmente es el cielo, son los planetas y son las estrellas. Y ese es un factor súper fundamental en Jyotish, que tiene que ver con una subdivisión mucho, mucho más pequeña. Así como hablábamos de subdivisión del Veda, ¿cierto? Para poder comprenderlo, Jyotish también tiene sus partes y la misma carta o el mapa también tiene una raíz fundamental y esa también se puede subdividir. También se va a entender, tal como esta pantalla que hablamos, con estos píxeles para llegar a poder escarbar en rincones más difíciles de acceder. Entonces, un componente fundamental de Yotish, aparte de los signos que se conocen tradicionalmente, Aries, que es Mesha, Tauro es Vrishabha, Géminis es Mituna, y tiene una cualidad, una velocidad en particular, que son los recursos que nosotros tenemos disponibles para ejecutar alguna actividad. Está una subdivisión más pequeña sobre esos signos que se conocen como nakshatras. Y los nakshatras son mansiones lunares que están dentro de este mismo rango en el cielo de los signos, pero que tienen una división menor. Son puntos muy específicos, son puntos muy sensibles en el cielo y cada uno tiene una naturaleza en particular. Tiene un deva, un agente controlador que está a cargo y una de las particularidades de la astrología védica por sobre o no por sobre o versus la astrología occidental o tropical.
La astrología védica se basa en la interpretación sideral de los planetas. Sideral significa con respecto a las estrellas que están posicionadas actualmente. Si tú tomas un telescopio y miras qué planeta está en qué constelación en este momento, Jyotish lo hace real, lo hace astronómico. La astrología tropical se basa en los puntos de equinoccio, tiene otro sistema de cálculo basado en el punto cero de Aries que ocurre todos los 21 de marzo. Entonces, para ellos no va a cambiar ese punto. Para la astrología védica sí cambia porque se considera la precesión de los equinoccios. Entonces, ahora, lo que es 0 grado de Aries para la astrología tropical son los 6 grados de Piscis para la astrología védica o sideral. O sea, quería comentar estos factores también para la gente que quisiera saber cuáles son las diferencias o el entendimiento básico. Las dos astrologías funcionan, no vamos a minorizar o poner una sobre otra, sino que son sistemas diferentes que se desarrollaron en tiempos diferentes y cada una tiene una aplicación distinta. Son sistemas que funcionan, si uno ocupa esa astrología tropical, puede ocuparla para distintos propósitos. La astrología védica está enfocada en lo que hemos estado hablando toda la charla. Y tiene estos componentes que te decía, como que son súper característicos. Tiene todo este sistema de dashas, que cálculos de cuándo va a fructificar una acción, en qué momento específico. Tiene toda una sección de remedios, de upayes, de ceremonias, de rituales. Tiene el análisis de Vargas. Vargas son cartas divisionales, de lo que hablamos delante. De una carta raíz, tú desprendes para poder llegar a un conocimiento de una área en particular. Por ejemplo, si queremos ver la salud de una persona, vamos a mirar un signo, vamos a mirar un planeta que está influenciando, vamos a ver la cualidad que está ejerciendo eso, vamos a mirar qué tipo de nakshatra está haciendo y además vamos a ir a la división específica para analizar ese tema en particular. Entonces, eso son las particularidades que tiene el Jyotish. Entonces ya cuando nacemos ya venimos con nuestras instrucciones, ya con nuestro papelito de instrucciones. ¿Cómo funciona este ser? Estas van a ser tus cualidades, estas van a ser tus, digamos, tus rasgos más, ¿cómo decir? Porque no hay nada desfavorable, pero sí, aquello que te cueste más, venimos con todo ya escrito por las estrellas, ¿no? Es interesante que nos hayas explicado un poquito cómo funciona esto, porque al principio habíamos dicho que es algo individual, lo que es para mí no puede ser para el otro, porque todo no es para todos, ¿no? Y es precisamente por esto que nos está mencionando, por la exactitud de la posición de cada planeta en cada lugar del espacio sideral. Y eso es realmente la manera en la que nosotros estamos recibiendo qué energías, de quién y en qué momento, ¿no? Entonces, es importante que la audiencia, quien nos está escuchando, pueda entender eso, que la astrología no es, ok, sí, ahí está el sol, brilla un montón, y ahí está Saturno, dicen que es malo el tipo, sino que hay una serie de momentos en donde todo ocurre y no es lo mismo para todos. Cada quien tiene su libro de instrucciones ya hecho y que hay que seguirlo, porque si queremos vivir una vida plena, si queremos digamos, poder superar obstáculos, dificultades en la vida, si queremos crecer, tenemos que seguir esas instrucciones pues, para tener una vida medianamente favorable y poder disfrutar de la felicidad. Razananda, cuando hablamos de estos temas que parecen tan abstractos, que parecen tan superfluos, ¿no? Etéreos, eh, habrá gente muy escéptica que catalogue esta ciencia de misticismo. ¿Cómo podemos nosotros constatar que es una ciencia y que no es solo misticismo? ¿Qué rigurosidad podemos nosotros compartir en esta ciencia? Bueno, podemos llevar eso al plano práctico. Sin el análisis del movimiento del Sol y la Luna, no podríamos configurar lo que significa un año. No podríamos saber y no podríamos subdividir el tiempo en meses, en días.
Entonces, en la antigüedad, ¿qué es lo que se hacía? El, el registro que nosotros tenemos de que un evento histórico sucedió en determinado tiempo es precisamente porque habían astrólogos que pudieron describir cómo era la situación planetaria en ese entonces. Entonces, asimismo, nosotros podemos encontrar referencias en textos como el Ramayana, en donde se puede encontrar hasta la carta natal del señor Rama, que es un avatar del señor Vishnu. Encontramos la carta de sus hermanos. Y ahí se encuentran referencias a eclipses, a momentos donde sucedieron determinados fenómenos naturales. Entonces, Jyotish es una ciencia en la medida en que uno la aborde como corresponde. Es una ciencia porque tiene este componente de cálculo, de álgebra, matemático, astronómico, basado en las posiciones reales de los planetas. No es una especulación, no es una especulación que el Sol esté pasando por determinada constelación en este día, por ejemplo, o la Luna que esté en una fase determinada. Eso está existiendo. Y los sabios, como tienen una inteligencia más desarrollada, pudieron darse cuenta de que su existencia tenía una correspondencia con nuestras vidas. Esa inteligencia cósmica está resonando con nosotros y ello está teniendo una influencia en nuestras vidas, en nuestros comportamientos, en nuestras formas de pensar, en nuestras formas de dirigirnos. Por lo tanto, sin este entendimiento tampoco tendríamos la matemática. La matemática también surge de los planetas. ¿Por qué? Porque los planetas son 9 planetas. ¿Cuántos números tenemos? El 9 más el 0. Entonces todo está surgiendo. Sin astrología, sin el conocimiento de Jyotish, tampoco tendríamos el reloj. Entonces todo tiene conexión, todo lo que se pueda conceptualizar, todas tus relaciones, tu forma de abordar la cultura, tus pensamientos, tu forma de vestirte, tu forma de razonar, tu forma de inclinación, se desprende de estas energías que son los grajas, los planetas. Entonces, ¿qué más científico que eso? Naras, K.N. Rao, un gran astrólogo, una eminencia, que actualmente sigue vivo, tiene alrededor de 100 años, tuvo que luchar contra un grupo de científicos estadounidenses en un determinado tiempo, incrédulos de esta filosofía, incrédulos del Veda, de la ciencia del Jyotish. Entonces, solamente para demostrarles a él tomó 100 cartas, 100 mapas de personas, y él pudo establecer de que en un determinado momento, con ciertas conjunciones planetarias, estas personas habían sido padres. O sea, él pudo decir de que esta persona iba a ser papá, iba a tener un hijo con estas conjunciones y en este determinado momento. Entonces colectó a 100 cartas para decirle, miren, esto es lo que dice Jyotish que puede suceder y esto está dando nacimiento a un hijo. Si esto no es ciencia, ¿qué es lo que es? Solo porque las personas no saben algo, no lo pueden llamar ciencia. Y de eso es un estudio muy mínimo. Y así tenemos cientos y miles de casos. De hecho, el Jyotish se trata y es una ciencia viva. Por eso requiere de un maestro, por eso requiere de seguir estudiando. No es como que yo aprendí esto y ya lo sé todo, no. Se van revelando más cosas. Uno tiene que estar vibrando para entender estos movimientos del cielo. No se trata solamente de abrir un programa, un software y decir, ah, mira, aquí están. Los planetas están vivos, están existiendo, están ejerciendo esta influencia. Entonces, la ciencia existe como tal, tenemos que abordarla como tal y va a depender de nuestro compromiso, básicamente, de nuestra seriedad, de cómo la abordemos. Infinidad de preguntas, Sí, podría podríamos estar quedarme, mucho tiempo conversando acá. desde luego que sí, pero ya estamos superando la hora de emisión de programa, no es bueno Ujú. abusar del tiempo de nuestros colaboradores. Eh, sí que me quedo reflexionando sobre todo lo que hemos hablado, que estamos continuamente, en todo momento, influenciados
por la acción, por la energía, por la vibración de los planetas, de las constelaciones sobre nosotros, seamos conscientes o no. Ser consciente de lo que nos está aconteciendo es un pasito a nuestro favor, digamos que es un juego con ventaja, porque ya no estamos en la ignorancia, ya tenemos un poco de luz que nos ayude a enfocar un poco el camino. Eso es bueno porque justamente también en el programa anterior estuvimos hablando sobre Ayurveda y la última reflexión al cerrar el programa con nuestra colaboradora fue precisamente esa. El remedio fue dado antes de que surgiera la enfermedad. Y con la astrología pasa tanto lo mismo. Las instrucciones están dadas en el momento del nacimiento, nos guste o no nos guste, pero ahí están. La receta está hecha, solo tenemos que seguirla. Razananda, para cerrar el programa, ¿le gustaría dejarnos alguna reflexión, alguna idea clave? Sí, la verdad me gustaría compartirles de que nuestra vida tiene un propósito importante. Cada una de nuestras vidas son importantes. Nosotros tenemos que tratar de aceptar, de entender, de desarrollar nuevas perspectivas, de mirar desde otra óptica todas las situaciones que están emergiendo. Siempre hay una salida, siempre hay luz, la luz está existiendo, la luz está dentro del ser, la luz está fuera del ser, está en todas partes. Entonces, en la medida en que nosotros nos acojamos a esa luz, vamos a poder ayudarnos y también vamos a poder ayudar. Todo se trata de la fe que yo pueda tener. Nosotros somos una pequeña linterna, pero la conciencia suprema, divina, como tú quieras llamarlo, Dios, es una lámpara enorme. Entonces, en la medida que tú te vincules con esa lámpara, tú también vas a tener la capacidad de iluminar a otros. Esa luz existe, está dentro tuyo, está esperando a que tú te apegues a ella para iluminar tu vida. Podemos resumir en la sabiduría popular, donde hay luz, no hay oscuridad. Exactamente. Razananda, un placer haber tenido la oportunidad de compartir este tiempo contigo, de poder recibir un poquito de este conocimiento que es tan vasto. Aquí nos quedamos con los pies en la tierra, pero la mirada en las estrellas. Ha sido un Ojalá, gusto. ojalá pudiéramos seguir un poquito este tema en programas posteriores en el futuro. Claro que sí, podemos desarrollar, empezar a hablar de los planetas, los signos, descripciones. Tenemos un universo para poder conversar. Así que encantado de poder reunirnos nuevamente. Muchas gracias por el espacio. Ojalá este espacio sea productivo, sea apreciado todo el esfuerzo que están haciendo ustedes por distribuir este conocimiento védico, esta filosofía de vida. Muchísimas gracias, Razananda. Ese es el propósito de Ashram Talks, distribuir la riqueza, la sabiduría de los textos védicos en dosis que podamos fácilmente asimilar. Muchas gracias, hasta la próxima. Que estén- Yo también me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado una vez más en este programa Horizontes de Ashram Talks. Les recordamos que si quieren contactar con nosotros, si quieren hacer alguna consulta a Razananda o tienen alguna cuestión que quieran resolver, pueden contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Instagram tenemos nuestro perfil de Ashram Talks y también tenemos comunidades en WhatsApp, diferentes lugares por donde pueden contactarnos. Les agradecemos muchísimo la compañía del día de hoy y les esperamos en el siguiente programa de Horizontes aquí en Ashram Talks.